Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Una vez más les saluda su amigo y hermano en Cristo, José Luis Miranda, predicador católico. Con alegría y el gozo de siempre me dirijo una vez más a ustedes para compartir la bendita palabra de Dios. Y para entrar en materia, pues vamos a ponernos en la presencia del Señor. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer la oración que Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima, también te queremos ofrecer esta flor, diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la mies celestial, arroja al infierno a Satanás y todos los espíritus malignos que vagan para la presión de las almas en el mundo entero. Amén. Y con esa alegría también invocamos la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Decimos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, pues en este día vamos a compartir este mensaje que Dios tiene para usted y para mí. Le quiero compartir el tema que está en la carta, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículos 21 en adelante, y dice lo siguiente: ¿Cómo es posible? Se ha prostituido Sión, la ciudad fiel, el reino de la justicia en que moraba la rectitud, que te conformabas a mis leyes, pero ahora solo es un barrio de asesinos. Tu planta se ha convertido en basura, tu vino está mezclado con agua, tus jefes son unos rebeldes, cómplices de ladrones. Todos esperan recompensa y van detrás de los regalos. No hacen justicia al huérfano ni atienden la causa de la viuda. Por eso dice el Señor Yahvé Sabaoth, el fuerte de Israel: me desquitaré con mis adversarios, me vengaré de mis enemigos, volveré mi mano contra ti y quemaré tus impurezas con la cal, hasta quitarte todo lo sucio que tengas. Haré a tus gobernantes como eran antes, y a tus consejeros como en otros tiempos. Entonces te llamarán ciudad fiel, lugar de la justicia. Sión será librada, pero no sin un juicio. Y son los justos los que se salvarán. Rebeldes y pecadores serán destrozados, y aquellos que se alejen de Yahvé perecerán. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Mensaje fuerte, mis hermanos, ¿verdad? Palabra fuerte del profeta Isaías. Pues así es. Este mensaje nos está hablando de lo que desafortunadamente está viviendo nuestra Santa Madre Iglesia. El tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Le he denominado la crisis de abusos en la iglesia podría no ser accidental, sino una infiltración para destruirla desde adentro. Otra vez, la crisis de abusos en la iglesia podría no ser accidental, sino una infiltración para destruirla desde adentro.
Como ustedes saben, mis hermanos, ya les hablé en un tema anterior donde les mencionaba por qué la Iglesia Católica está en crisis. Y ahí les di a conocer el mensaje de nuestro Padre Celestial a través de la profecía que Dios nos había revelado a través del beato Papa León XIII, ¿verdad? Donde Satanás pedía permiso a Jesucristo para destruir la iglesia. Y Jesús se lo concedió. ¿Y cuánto le dio? 100 años, de 75 a 100 años. Le dio 100 años aproximadamente. Más poder sobre las personas que se sometieron a la autoridad de Satanás. Y lógico, pues ahora está recogiendo su cosecha. Y entonces, en la misericordia de Dios, como le dije, Dios me preparó y me dijo, prepárate, estudia. Y comencé a hacerlo. Entonces Dios en su misericordia me ha conducido a lo que Él quiere que comparta con usted. Y antes de entrar en el tema, quiero compartirle un pequeño extracto de la profecía que Dios Padre le dio al Padre Michel Rodríguez el 3 de enero del 2019. Y fíjate lo que dice. La gente está preocupada por la Pachamama. Pero una amenaza, escuchen esto, pero una amenaza mucho mayor para la iglesia vendrá del clero alemán. Así es. Esto que te acabo de leer del padre Michel Rodríguez fue dado el día 3 de enero del 2019. 3 de enero del 2019. Hace aproximadamente un poco más de 2 años. Y ese es el mensaje, uno de los extractos que tomé. Es ese. La gente está preocupada por la Pachamama. Muchos estábamos hablando de eso, y digo, me incluyo. Pero una amenaza mucho mayor para la iglesia vendrá del clero alemán. Eso lo dijo el hermano Michel Rodríguez en ese mensaje. Ahora, entrando al tema, ¿verdad?, de la crisis de abusos en la iglesia, que podría no ser accidental, sino una infiltración para destruirla desde dentro. En el documental que Dios me ha permitido encontrar, nos revela lo siguiente. La mayoría de los sacerdotes, obispos y cardenales, escucharon esto, la mayoría de los sacerdotes, obispos y cardenales que han estado cometiendo los horribles crímenes reportados en este momento, probablemente no fueron seguidores verdaderos y honestos de Cristo, sino que fueron plantados, infiltrados y enemigos deliberados de la iglesia. Lo que estamos presenciando hoy en la iglesia puede muy bien ser la espantosa cosecha de la infiltración. Aquí el escritor que recopiló esta información está hablando de algo que él está diciendo que él mismo encontró. Y dice, esta persona nos habla de una persona que se llama Christina Bella Dodd, o mejor conocida como Bella Dodd. Dijo a la filósofa y profesora católica Alice von Hildebrand, que cuando era miembro, escuchaban esto, Bella Dodd le dijo a la filósofa y profesora católica Alice von Hildebrand que cuando era miembro activo del partido había tratado con no menos de 4 cardenales en el Vaticano que trabajaban para nosotros, es decir, para el Partido Comunista. Bella Dodd es una excomunista y ella dice que, platicándole a su amiga, esta señora, la señora Alice,
le dijo que ella tenía pláticas con 4 cardenales que trabajaban para el Partido Comunista. Esto fue recopilado por Even en Travel Home y lo encuentras en LiveSat News, y esto lo hizo el 23 de abril del año 2019. Esto es lo que él en esta recopilación nos comparte. Las impactantes, escuchen esto, las impactantes acusaciones del arzobispo Carlo María Vigano, así como la letanía de casos de abuso sexual entre clérigos, obliga a todos los católicos a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo pudo ocurrir esto en la institución moral que es la Iglesia Católica Romana? Hermano, recuérdate que hace poco, unos 3, 4 años atrás, se juntaron unas polémicas tremendas sobre todos los abusos pederastas dentro del magisterio de la iglesia. Muchísimos abusos, los fueron como reuniendo, que pasaron, supuestamente se recopilaron más de 1000 abusos, abusos a menores de edad por parte del clero. Y lógico, aquí está la respuesta, ¿verdad? Aquí está la respuesta de cómo es que sucedió todo esto. Y dice, una respuesta posible como conocida, pero una respuesta posible poco conocida, pero muy importante, se remota a los bolcheviques y a su líder comunista, Joseph Stalin. Recientemente, dice este señor, recientemente encontré un video en YouTube de una presentación del ex propagandista soviético de la KGB, Yuri Bezmenov, también conocido como Thomas Schumann, quien trabajó para la agencia de prensa Novosti de la Unión Soviética hasta que desertó en el año de 1970. Este hombre era comunista y dice que desertó. Dice, en este video de 1983 afirmó que Occidente, este señor que se llama Thomas Schumann, hizo un video en el 83 y afirmó que Occidente estaba siendo subvertido lentamente hacia el marxismo por los métodos de subversión ideológica. Subversión ideológica, una forma de guerra que la KGB utilizó contra Estados Unidos. Sigue diciendo este señor, Bezmenov explica que el esfuerzo principal de la KGB no fue en absoluto la inteligencia convencional. Solo un 15% de los recursos se gastó en el espionaje al estilo de James Bond. Dice que solo un 15%. Mientras que el 85% se dedicó, escuchaban esto, el 15% se dedicó al espionaje, pero el 85% se dedicó al proceso lento llamado subversión ideológica o medidas activas. ¿Y qué significa todo esto? Dice que eso significa que los principales métodos utilizados por los marxistas, ¿verdad?, de Occidente, en Occidente, explica Bezmenov, ¿verdad?, cuáles eran los principales métodos utilizados por los marxistas en Occidente. Era lo siguiente: eran corromper, escuchaban esto, eran corromper, los principales métodos eran corromper los jóvenes. ¿Corromper qué? Los jóvenes, interesarlos en el sexo, alejarlos de la religión, interesarlos en el sexo y alejarlos de la religión. Sigue diciendo, alejarlos de la religión, y dice, haz que sean superficiales y debilitados. Este era lo importante. Haz que sean superficiales y que sean debilitados, ¿verdad? Como dijimos, el principal objetivo es
corromper a los jóvenes, interesarlos en el sexo, alejarlos de la religión. Y dice, estas son las órdenes. Haz que sean superficiales y debilitados. Destruye la fe. Destruye la fe de la gente en sus líderes nacionales, al defender a estos últimos por desprecio, ridículo y desgracia. Porque se rompen las viejas virtudes morales. ¿Cuáles son esas viejas virtudes morales? La honestidad, la sobriedad, el autocontrol, la fe en la palabra prometida, o sea, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, y los principales objetivos fueron y siguen siendo, escuchen bien esto, los principales objetivos con los que ellos iniciaron esto siguen siendo las instituciones de fe religiosa, la educación, los medios de comunicación y cultura. Otra vez, los principales objetivos para corromper a los jóvenes y interesados por el sexo y alejados de la religión fueron los siguientes. Los principales objetivos fueron las instituciones de fe, o sea, la Iglesia Católica, las instituciones de fe religiosa, número 1. Número 2, la educación, corromper la fe, corromper los medios de comunicación y cultura. Objetivos también del movimiento hippie de esos días. Aunque a todas las apariencias, Estados Unidos rechazó firmemente el comunismo soviético durante la Guerra Fría. Estados Unidos rechazó el comunismo soviético durante la Guerra Fría, pero dice Bermenov, dice, observa correctamente que había una corriente masiva de adoctrinamiento marxista-leninista en muchas, sino en la mayoría, universidades e instituciones de aprendizaje. O sea, había muchos maestros. En otro documental que leí dice que había bastantes, más de 35,000 maestros que se unieron al grupo comunista. Más de 35,000 maestros. En otro documental que estaba leyendo. Y dice, Bermón observa correctamente que había una corriente masiva de adoctrinamiento marxista-leninista en muchas, si no en la mayoría, universidades e instituciones de aprendizaje, en los medios y comunidades artísticas de Occidente, a lo largo de los años 60 y 70. Todo esto se formuló a lo largo de los años 60 y 70. Aquí te hago un paréntesis. ¿Qué dice el mensaje que dio nuestra Madre Santísima en Garabandal? El primero, la copa se está llenando. Perdón, la copa está rebosando, ¿verdad? Y la otra, ¿cuál fue? ¿Y qué decía? Muchos sacerdotes y obispos están yendo por el camino de la perdición y con ellos están llevando a muchos feligreses, ¿verdad? Y entonces no se hizo caso. Por eso, escucha bien esto, por eso el Vaticano no aprobó las profecías de Garabandal. ¿Por qué? Porque al aprobar esto se quedaba al descubierto. Mejor dicho, aunque no fue aprobado esto, se quedó al descubierto y por eso las vocaciones disminuyeron en un 90%. Porque según los datos que hemos leído, decía que en los años 60 los seminarios llegaban a tener hasta 10,000 vocaciones por año. Y cuando esto sucedió de Garabandal, se disminuyó a 1,000 vocaciones. Imagínate. Bueno, entonces aquí está confirmado lo que no se ha querido aprobar en Garabandal. ¿Por qué? Porque ya estaban dentro los infiltrados. Como yo lo llamé en una ocasión, las falsas vocaciones. Las falsas vocaciones. Y lo voy a decir. Y sigue diciendo. Este adoctrinamiento, escuchen esto, este adoctrinamiento nunca fue desafiado o compensado por valores patrióticos estadounidenses fundamentales.
Esto fue especialmente cierto en la industria del entretenimiento. De acuerdo con Bezmenov, un grupo de músicos de rock o pop con un mensaje de justicia social, revestido de azúcar con melodías espirituales populares, fue en realidad más útil para la KGB que alguien para la KGB a que alguien se encontrara en el púlpito predicando la doctrina marxista-leninista. O sea, que también estos marxistas y leninistas se valieron también de la época de los hippies. ¿Lo recuerdas? Los hippies. Y ellos dicen que a través de un grupo de rock o pop con un mensaje de justicia social, o sea, cuando se pusieron rebeldes en esa época, revestido de azúcar con melodías espirituales populares, fue en realidad más útil. Esta época fue más útil que si hubieran puesto a uno de estos infiltrados a predicar en el púlpito sobre el marxismo y el leninismo. Así dice. Luego dice, el video de 1983 muestra a Bezmenov explicando que el proceso de desmoralización en los Estados Unidos ya se había completado hasta cierto punto, más allá de los sueños más salvajes de los principales líderes del Kremlin. O sea, hace que ya en el 83, dice a este señor, que se llama Bezmenov, que ya se había completado y que se había excedido lo que se esperaban. Ahora dice, este proceso fue hecho por los estadounidenses para los estadounidenses. Este proceso fue hecho por los estadounidenses para los estadounidenses. Gracias a la falta de moral, la mayoría de las personas educadas en la década de 1960, escuchen esto, gracias a la falta de moral, las personas educadas en la década de los 60, los intelectuales ocupan ahora los puestos de poder en el gobierno, la administración pública, los medios de comunicación y el sistema educativo. Estás atrapado en ellos, señala Bezmenov. Totalmente confirmado y aclarado. Los que fueron educados en esa época de los 60s, hoy en día son presidentes, doctores, abogados, en los medios de comunicación, gobernantes, etc. Con esas ideas marxistas, leninistas, de liberación, con faltas de moral. Por eso dice aquí, gracias a la falta de moral, la mayoría de las personas educadas en la época de los 60s, en la década de los 60s, los intelectuales ocupan ahora los puestos de poder en el gobierno, la administración pública, los medios de comunicación y el sistema educativo. Y estás atrapado, dice el señor Bezmenov. Sigue diciendo, sin embargo, Bezmenov omitió mencionar, escuchen esto, él omitió, o sea, no mencionó que la Iglesia Católica era uno de los principales objetivos de los comunistas. O sea, hasta aquí termina un poquito el discurso de Bezmenov, ¿verdad? Pero luego aquí entra la principal actriz de todo este enjambre. Aquí entra la principal actriz de todo este enjambre. La ex comunista Bela Dodd habló sobre la infiltración comunista de la Iglesia Católica. Dodd, escuchen esto, esta señora era una importante abogada, maestra y activista del Partido Comunista. Se convirtió al catolicismo en abril de 1952 bajo la tutela del obispo. ¿Adivina quién? Imagínate, ¿quién fue el obispo que la estuvo pastoreando? No te imaginas. El obispo Fulton Sheen es el que estuvo bajo su cuidado espiritual de ella. Este es el obispo que viene de la diócesis de Peoria, donde
No estoy seguro si ya es beato o están tramitando se está trabajando en que sea beato o de que se viva la beatificación de él. El obispo Fulton Sheen, y es uno de los que dijo en vivo en sus mensajes que él daba que la iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles, muy difíciles. Él tenía, como dicen por ahí, tenía el sartén por el mango. Y como dicen otros por ahí, cuando digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Él tenía las pruebas porque estaba hablando directamente y pastoreando espiritualmente a la anfitriona principal de haber hecho esa infiltración en la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Y qué dice? Señalando que la infiltración, esto lo está diciendo la señora Bella Dodd, señalando que la infiltración comunista fue una extensa que en el futuro no reconocerás, esta infiltración fue tan grande, señalando que la infiltración comunista fue tan extensa que en el futuro no reconocerás a la Iglesia Católica. Esto lo dijo la señora Bella Dodd. O sea, la infiltración fue tan grande, tan masiva, que en el futuro, dice, no reconocerás a la Iglesia Católica. Y sigue diciendo, Dodd declaró ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de los Estados Unidos, por sus siglas HUAC, en inglés. Ella dijo, fíjate lo que dijo, lo que declaró bajo juramento. En la década de 1930 pusimos 1100 hombres. ¿Qué dijo? En la década de 1930, dice, pusimos 1100 hombres al sacerdocio para destruir a la iglesia desde dentro. La idea era que estos hombres fueran ordenados y luego subieran la escalera de influencia y autoridad como monseñores y obispos. Y esto lo dijo la señora Bella Dodd. Y eso se lo compartió a su amiga, la filósofa Alice von Hildebrand. Según la filósofa y profesora católica Alice von Hildebrand, que era amiga de la señora Bella Dodd, le dijo que cuando era miembro activo del partido había tratado con no menos de 4 cardenales en el Vaticano que trabajaban para nosotros, es decir, para el Partido Comunista. Y dice, en su declaración jurada pública, Dodd declaró, entre otras cosas, que a fines de la década de 1920 y 1930 se enviaron directivas. Escucharon esto, se enviaron directivas. Cuando dice directivas, es decir, que se enviaron órdenes. Se enviaron órdenes desde Moscú a todas las organizaciones del Partido Comunista para destruir la Iglesia Católica Romana desde dentro. Sí, escúchate bien esto, desde dentro. Los miembros del partido debían ser plantados en seminarios. Escuchaban esto. Los miembros del Partido Comunista debían ser plantados en seminarios y en organizaciones diocesanas. Dice ella. Dice la señora Alice, amiga de Bella Dodd, que Bella Dodd le dijo, yo misma puse unos 1200 hombres en seminarios católicos romanos. Alice von Hildebrand confirmó que Dodd había declarado públicamente las mismas cosas que ella había atestiguado en su declaración jurada pública. Cuando tú vas, aquí está el video también en internet, de la señora Alice von Hildebrand. Ella ahí dice que ella le compartió cómo es que así la señora Bella Dodd recopiló 1200 jóvenes, de 1100 a 1200 jóvenes, y los reclutó en las calles. Eran drogadictos, eran algunos
eran apasionados a la sexualidad, o sea, sin fe, sin religión, callejeros, vagos, vagabundos, se encontró, y de todo eso se hizo una porquería. Y todos esos los metió al seminario y todo pagado. ¿De dónde vino la orden? De Moscú. De Moscú. Y dice, Dodd acudió al venerable arzobispo Fulton Sheen, desconsolada, y finalmente se dio cuenta del terrible daño irreparable que había hecho al seguir fiel y efectivamente una orden de Stalin. Stalin es el de Rusia, ¿verdad? A saber, una orden de Stalin, a saber, reclutar hombres distinguidos por su completa falta de fe. Escúchame esto. Los jóvenes que ella reclutó eran hombres distinguidos por su completa falta de fe, virtud moral, y comprometerlos a infiltrarse en los seminarios católicos y las órdenes religiosas. Dado sus talentos, su elocuencia, su carisma, tuvo éxito más allá de todas las expectativas. Cuando sus ojos se abrieron a lo que había hecho, fue torturada por una culpa que solo la infinita misericordia de Dios podía aliviar. Haga de cuenta, mis hermanos, que esta le pasó como más o menos el estilo como Judas Iscariote. Ella no anduvo con Jesús, pero anduvo con los enemigos, ¿verdad? Y sin embargo, cuando se dio cuenta, o sea, el éxito fue tan grande que ella tuvo, que cuando Dios tocó su corazón en su misericordia, la pobre no sabía qué hacer. Estaba destrozada totalmente. El testimonio de Dodd, que la infiltración de los seminarios católicos se remota a muchas décadas, arroja algo de luz sobre el abominable escándalo sacerdotal que ha asolado a la iglesia en los últimos años. Horrorizada por lo que había hecho con tanto éxito, Bella Dodd le dijo al arzobispo Sheen que quería ingresar a la orden penitencial más severa de la iglesia para intentar de una manera modesta pagar su aplastante deuda. Este venerable, o sea, el obispo Fulton Sheen, este venerable prelado le dijo que su misión era permanecer en el mundo y abrir los ojos de los ciudadanos ciegos de los Estados Unidos al horror del comunismo. Ella obedeció, y desde principios de la década de 1950 hasta su muerte en 1969, recorrió el país dando charlas para sacudir a sus conciudadanos y abrir los ojos adormecidos de los estadounidenses ante el horror del comunismo ateo. ¿Pero qué crees? Para cuando ella abrió los ojos a las ciudades, ya habían comenzado las filtraciones del homosexualismo también dentro de la iglesia. En otro documental también lo encontré, y ahí está hablando de cómo se fueron infiltrando tantas acciones homosexuales en la Santa Madre Iglesia. Así es, mi hermano, es doloroso. Y la Escritura lo dijo aquí en la palabra de Isaías. ¿Cómo es posible? Se ha prostituido Sión, la ciudad fiel. ¿Quién es la ciudad fiel? La Iglesia Católica. ¿Y qué dice? El reino de la justicia en que moraba la rectitud, que te conformabas a mis leyes. O sea, la Iglesia Católica se guiaba por sus leyes. Por eso, si usted se da cuenta, las profecías de la Salet fueron aprobadas. Las profecías son de los años 1846. Y las profecías de Lourdes también fueron aprobadas en el 58, ¿verdad? Hasta ahí todo marchaba bien, pero les recuerdo que Satanás pidió permiso para destruir su iglesia de Jesucristo en los años de 1884. Todavía faltaba más tiempecito. Pero la Virgen ya había profetizado esto en la Salet, donde dijo que vendrían obispos contra obispos y tantas cosas. Ya lo había dicho. Pero en aquellos momentos los sacerdotes eran fieles. Por eso aquí dice, la Santa Escritura dice, el reino de la justicia en que moraba la rectitud, en que te conformabas a mis leyes. O sea, le digo, ¿cómo es posible que te has prostituido, Sión, la ciudad fiel, el reino de la justicia en el que moraba la rectitud, en que te conformabas a mis leyes? Pero dice, pero ahora solo es un barrio de asesinos.
Tu plata se ha convertido en basura. Tu vino está mezclado con agua. O sea, el vino de la gracia de Dios en el mismo Vaticano está mezclado con agua. Está mezclado, ¿verdad? Y dice que tu plata se ha convertido en basura. Lo que tiene el Vaticano, cómo se ha convertido, cómo estamos ahorita viviendo en estas épocas, estos discursos, estos disturbios tan fuertes, terribles, ¿no? Y dice, y tus jefes son unos rebeldes. ¿A qué se refiere con tus jefes? Hay muchos obispos, arzobispos, cardenales, que son de esos. Son cosecha de los infiltrados por la señora actriz. Y yo digo actriz porque es la principal actriz de toda esta telaraña que ella hizo del comunismo. Ellos, los que hoy en día tenemos en las diferentes diócesis, son resultado, son la cosecha de la infiltración que la señora Bella Dodd realizó en los años, en la década de 1920 a 1930. Eso es lo que sucede. Y por eso estoy diciendo, tus jefes son unos rebeldes, cómplices de ladrones. Los hay en la iglesia, en el clero. Todos esperan recompensa y van detrás de los regalos. Muchos se han vendido. Hay muchos que cuidan sus puestos, sus títulos, sus cargos, pero no cuidan sus almas. Qué tristeza, ¿verdad? No hacen justicia al huérfano ni atienden la causa de la viuda. No ayudan al pueblo de Dios. No lo ayudan. Lo están ensordeciendo peor. Y por eso los verdaderos sacerdotes del magisterio de la iglesia, los sacerdotes del verdadero magisterio de la iglesia son los que están siendo más opacados. ¿Por qué? Por la infiltración masiva que hoy se está cosechando en la Santa Madre Iglesia. Sigue diciendo aquí en lo que estoy leyendo en la información. Y dice, vuelvo a repetir, lo que estamos presenciando hoy en la iglesia puede muy bien ser la espantosa cosecha de esta infiltración. Obviamente, los agentes han hecho de su misión admitir a más hombres, o sea, los que comenzaron al principio, dice, han hecho admitir a más hombres sin moral y sin fe cristiana en los seminarios durante décadas. Tengan en cuenta que muchos casos de abuso ya tuvieron lugar en la década de 1960. Ahí comenzó todas las cosas en los 60, cuando se empezaron a filtrar a los homosexuales a los seminarios, porque eso era parte del plan destructivo, de lo que le dije al principio, corromper a los jóvenes en cuanto al sexo y la fe. Y acá comenzó el homosexualismo. En la época de los 60 entró la otra parte abominable, ¿verdad? Y dice, parece que el abuso nunca fue y sigue siendo un mero asunto de que los sacerdotes se rindan a la tentación, parece que el abuso nunca fue y sigue siendo un mero asunto de que los sacerdotes se rindan a la tentación, sino a un ataque extenso y generalizado a la moral y fe cristiana por parte de un enemigo astuto y profundamente malvado. Alice von Hildebrand escribe en un artículo publicado en el sitio web Catholic News Agency, CNA, en el año 2016. Ahí puedes encontrar ese video. Sigue diciendo, los hechos sobre la infiltración no pretenden negar que algunos obispos, escuchaban esto, no pretenden negar que algunos obispos, jefes de órdenes religiosas y algunos sacerdotes no hayan caído en el grave pecado de cerrar los ojos ante los horribles pecados cometidos por las personas bajo su autoridad. O sea, sí que hay muchos sacerdotes, escuchen esto, hay muchos sacerdotes también, desafortunadamente, ¿verdad?, que de los que son del verdadero magisterio pudieron haber cerrado los ojos a lo que estaba sucediendo. Pero también hay otros que son realmente fieles al verdadero magisterio de la iglesia. Por eso aquí dice los hechos sobre la infiltración no pretenden negar que algunos obispos, algunos jefes de órdenes religiosas y algunos sacerdotes que no hayan caído en el grave pecado de cerrar los ojos
ante los horribles pecados cometidos por las personas bajo su autoridad, sino que nos informen el hecho de que un factor clave que casi nunca se menciona o se menciona en absoluto es que muchos de los peores culpables no fueron los sacerdotes católicos que habían caído en la lujuria desenfrenada, sino los infiltrados que obtuvieron certificados de bautismos falsos y eran claramente agentes del comunismo. ¿Estás entendiendo esto? Está diciendo que algunos de los obispos y jefes de órdenes religiosas pudieron haber caído en el acto del homosexualismo también, pero no porque ellos querían, sino por ver lo que los que habían sido infiltrados anteriormente los estaban cometiendo, los habían cometido, y pensaron estos que eso era normal. Entonces, que eso era normal dentro del magisterio de la iglesia. O sea, de que llegaron vocaciones sanas y limpias, pero dentro de ahí mismo pudieron haberse corrompido, pero no porque ellos querían, sino por tener ahí la tentación. Imagínate, qué terrible tristeza, ¿verdad? Y por eso sigue diciendo, sino que nos informen el hecho de que un factor clave que casi nunca se menciona o se menciona en absoluto es que muchos de los peores culpables no fueron los sacerdotes católicos que habían caído en la lujuria, desenfrenada, sino los infiltrados que obtuvieron certificados de bautismos falsos y eran claramente agentes del comunismo. Imagínate, les dieron certificados de bautismo falsos y eran totalmente agentes del comunismo. Del comunismo y la desmoralización. Escuché de Beladad que estos hombres malvados incluso se habían infiltrado en el Vaticano. ¿Escuchaste bien esto? Que estos hombres malvados incluso se habían infiltrado en el Vaticano, ya que la Iglesia Católica es el enemigo del comunismo y ellos lo saben. Otros documentales hablan del Concilio Vaticano II y menciona que esto ya estaba ahí en su pleno apogeo. El abuso sexual de menores y la práctica de la homosexualidad es la manera perfecta de desmoralizar a la iglesia y hacer que pierda su autoridad moral ante el público y entre los creyentes y que las personas abandonen la fe. Así, la misión anticristiana stalinista está ahora a punto de alcanzar su meta 2 generaciones después de Stalin, en un momento en que Occidente, o sea, la Iglesia Católica Romana, se enfrenta a la segunda venida del marxismo, con una iglesia debilitada y desmoralizada. Una nueva era soviética enfrentará poco o ninguna resistencia en Occidente. Cuando comience a tomar control y subvertir los restos de la cultura cristiana, ya podemos observar los signos. ¿Cuáles son esos signos? La supresión de la libertad de expresión, la tiranía de la corrección política y la viciosa persecución política y psicológica de los cristianos. Solo una iglesia, escucha bien esto, solo una iglesia purificada puede hacer frente a este tipo de régimen diabólico. ¿Qué dice la Escritura? Por eso, dice el Señor Yahvé Sabaoth, el fuerte de Israel, me desquitaré con mis adversarios, no con sus elegidos. El Señor se va a desquitar con sus adversarios. Me vengaré de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti y quemaré tus impurezas con la cal hasta quitarte todo lo sucio que tengas. Eso es lo que está diciendo. La iglesia será purificada. Y solamente una iglesia purificada puede hacer frente a este tipo de régimen diabólico.
ya para terminar, dice: la mayoría de los sacerdotes, obispos y cardenales que han estado cometiendo los horribles crímenes reportados en este momento probablemente no fueron seguidores verdaderos y honestos de Cristo, sino que plantaron infiltrados y enemigos deliberados de la iglesia. Por esta razón, los laicos de la iglesia ahora deben insistir en una purga total de los impostores dentro de la iglesia. Es decir, este es el tiempo de los laicos. Somos los laicos los que debemos de salir a defender nuestra Santa Madre Iglesia, los que debemos de dar la cara por Cristo, los que debemos de defender nuestra Madre Iglesia, los que debemos de apoyar a nuestro Señor Jesucristo y su verdadero magisterio, el verdadero magisterio de la iglesia. Es a los laicos a los que nos concierne hoy, es el tiempo nuestro. Por eso es que el Señor hoy en día ha levantado muchos profetas. Hay muchos profetas que han sido levantados. Hoy estaba conversando con una hermanita que Dios me la ha puesto en mi camino, y esta hermana es uno de esos profetas que Dios ha elegido para su tiempo, para nuestros tiempos. Y dice la hermana que ella tuvo una visión donde ella se miró en un cerro muy alto, 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 y ella estaba viendo una ciudad, cómo se inundaba, los edificios caían, terremotos, volcanes en erupción terriblemente, ¿verdad? Las aguas, tsunamis surgían, ¿verdad? Y dentro de todo eso, algo más veía. Veía que muchas personas estaban infectadas de un nuevo virus, como ronchas con pus blanca. Recientemente hablé con ella hoy, y hace 2 días atrás escuchaba el testimonio de otra niña vidente de México, una niña que escucha al Señor, a Dios desde los 4 años de edad, que dice, donde ella dibujó en una hoja de papel, dibujó la tierra, y en la tierra, dentro de la tierra dibujó una cosa como un cacahuate, y ese cacahuate no es como un cacahuate, sino que tiene espinitas, tiene pelitos, todas esas cosas, y es el virus, no recuerdo bien si es el de la viruela o el del sarampión. Así que, mis hermanos, yo le comparto lo que Dios me pone en mi camino, pero usted sabe si lo cree o no lo cree. Y por eso dice que la mayoría de los sacerdotes, obispos y cardenales que han estado cometiendo los horribles crímenes reportados en este momento, probablemente no fueron seguidores verdaderos y honestos de Cristo, sino que fueron plantados, infiltrados y enemigos verdaderos, y enemigos deliberados de la iglesia, o sea, los del comunismo. Por esta razón, los laicos de la iglesia ahora deben insistir en una purga total de los impostores de la iglesia. Nosotros como laicos debemos orar a nuestra Santa Madre Iglesia, debemos orar a nuestro Padre Celestial, rezar el Santo Rosario. Y te voy a decir esto, sé que te va a sacar de contexto. Tenemos que orar por nuestra Madre Iglesia, aún por aquellos que se metieron sin vocación. Yo, mis hermanos, ¿verdad? Esto que le acabo de compartir para mí es terrible, ¿verdad? Y esto que estamos viviendo lo confirma todo lo que acabamos de vivir en el mes de mayo, ¿verdad? La supuesta conferencia que hubo el 6, 7 y 8 para hablar sobre lo que es el cuerpo, la mente y el alma, según ellos, la fe, que fueron 114 personas creo que estuvieron hablando, y que de esos 114 solamente 2 eran católicos, los demás de todos colores y sabores, de todo tipo de opinión, de todo tipo de ideología, de todo tipo de mentalidad, rockeros, abortistas, etc. Luego lo vimos con las bendiciones masivas de homosexuales por los sacerdotes del clero de Alemania, recordándoles, hermanos,
qué fue lo que el Señor nos dijo a través del Padre Michel Rodríguez el 3 de enero del 2019. Una amenaza mucho mayor para la iglesia vendrá del clero alemán, ¿verdad? Así lo dijo el Señor y a través del Padre Michel Rodríguez, y luego se confirma. Y todo esto que estamos hablando, recientemente nuestro hermano el cardenal Marx publica una carta de renuncia enviada al Papa y le dice lo siguiente: el cardenal alemán, un cardenal alemán, explica que quiere dejar la dirección de la diócesis de Múnich y de Frisinga por el escándalo de los abusos a menores en Alemania. Y le dice, en una carta enviada al Papa Francisco en la que anuncia su dimisión como arzobispo de Múnich y de Frisinga, el cardenal Reinhard Marx habla de fallos a nivel personal y de errores administrativos, pero también de un fracaso institucional y sistemático. Él llama un fracaso institucional y sistemático. Significa a nivel de la iglesia, ¿verdad? Sobre la crisis de los abusos en Alemania. Un comunicado de la arquidiócesis alemana difundió de manera online en su sitio web oficial informa que el Papa habría autorizado la publicación de la misiva, de la carta. El Papa Francisco dice, el comunicado informó el cardenal Marx que esta carta ya podía ser publicada y que el cardenal continuará su servicio episcopal hasta que se tomara una decisión. Un punto muerto que podría convertirse en un punto de inflexión. En la carta, el cardenal hasta el 2020 presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, parte de la situación de crisis que atraviesa la iglesia alemana es una crisis, dice, causada también por nuestro fracaso personal, por nuestra propia culpa. Dice, me parece y es mi impresión que hemos llegado a un callejón sin salida, que sin embargo podría convertirse también en un punto de inflexión según mi esperanza pascual. Dice, la corresponsabilidad en la crisis de los abusos. Marx explica que tomó la decisión de dimitir hace aproximadamente un año. En la declaración que acompaña al comunicado, entra en más detalles. En los últimos meses he reflexionado repetidamente sobre la posible dimisión. Me he cuestionado a mí mismo y en la oración he tratado de encontrar el diálogo espiritual a través del discernimiento espiritual. La decisión correcta para tomar. Asimismo, el purpurado explica al Papa, básicamente para mí se trata de asumir la responsabilidad en la relación con la catástrofe de los abusos sexuales perpetrados por representantes de la iglesia en las últimas décadas. Fue precisamente el cardenal quien en los últimos meses se dirigió al estudio Westphal, el mismo que se le encargó la primera investigación de los casos de pederastia en la arquidiócesis de Colonia para que elaboraran un informe sobre los abusos en la iglesia de Múnich y Freising, asegurando que no intervendrían para influir en los resultados finales. El año pasado, Marx creó en su diócesis la Fundación de Utilidad Pública Spes et Salus, encargada de ofrecer curación y reconciliación a todas las víctimas de la violencia sexual. El cardenal había decidido donar la mayor parte de su patrimonio privado a la fundación. Así que, imagínate, mi hermano, esto es, y sigue diciendo, voy a leer un poco más de los extractos que tiene, dice. Hemos fracasado, reitera el cardenal Marx, explicando que de ese nosotros del que habla él mismo forma parte. Por eso dimite como posibilidad de expresar mi voluntad de asumir responsabilidades y también como señal personal para nuevos comienzos, para un nuevo reinicio de la iglesia y no solo en Alemania. Y dice, quiero mostrar que no es la asignación de lo que está en primer plano, sino la misión del evangelio. O sea, así que para él lo más importante es promover, es llevar el evangelio. También eso forma parte de la pastoral. Concluyó asegurando que seguirá con gusto
siendo sacerdote y obispo y comprometiéndose a nivel pastoral, siempre y en todas las circunstancias y más aún intensificando el trabajo para una renovación espiritual de la iglesia. Este sacerdote tuvo los cargos de... En el 2013 fue miembro del Consejo de Cardenales creado por el Papa Francisco para ayudarle al gobierno de la Iglesia Universal y estudiar el proyecto de revisión en la Curia Romana. En el 2014 también el Papa Francisco lo nombró coordinador del Consejo para la Economía. En el 2012 fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, cargo que ocupó hasta febrero de 2020, cuando anunció que no se presentaría a otro mandato durante la Asamblea General de marzo. Él también estaba mencionando, ¿no?, que una reforma de la iglesia, dice, según el cardenal, hay dos elementos que no pueden perder de vista, y dice, son los errores atribuibles a los individuos y los fallos institucionales que plantean a la iglesia el reto del cambio y la forma. Un punto de inflexión para salir de la crisis podría ser, según el obispo, solo la de la vía sinodal, una vía que permita realmente el discernimiento de espíritus. El cardenal echa vista atrás a sus 42 años como sacerdote y 25 como obispo, 20 de ellos como ordinario de una gran diócesis, y la luz de esta larga experiencia dice ser consciente con dolor de lo mucho que ha decaído la estima por los obispos en la percepción eclesiástica secular. De hecho, probablemente ha alcanzado su punto más bajo. Así que, mis hermanos, pues esto que estamos leyendo confirma lo que hemos hablado. Y yo, para terminar, hermanos, les quiero compartir de algo que aquí cercanos a nosotros. En una ocasión tuvimos un evento al aire libre, un evento carismático, ¿verdad? Y tuvimos un evento donde yo estuve predicando la palabra del Señor, y en ese mismo evento al aire libre, en un parque, también estuvo predicando un sacerdote que venía de Colombia. Ese sacerdote se hospedó en una comunidad, en una parroquia, ¿no? Y después de dicho evento que nosotros vivimos, ¿verdad? Y yo no tuve el conocimiento de su prédica, de ese sacerdote que estuvo predicando, que viene de Colombia. Yo no estuve en su prédica, pues. A los 15 días sucede de que a él lo encontraron en Florida, junto con el pastor que lo había recibido aquí en Chicago, de una parroquia, que lo recibió en su parroquia. Los encontraron ejerciendo actos homosexuales. Esto fue en Florida. Los encontraron en un vehículo. Y lógico, pues fue un dolor terrible para nuestra fe, ¿verdad? Y yo en aquellos tiempos, ¿verdad? No teníamos nada de conocimiento de lo que estamos viviendo, ¿verdad? No teníamos ni la menor idea de que esto estaba pasando. Y platicando yo con mi madre, yo me recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, para mí, no usé la palabra infiltrados, pero yo le dije, mamá, para mí, estos son falsos sacerdotes. Y yo lo que yo dije, para mí, que el enemigo los metió, se hicieron pasar por vocaciones, y el enemigo los mandó, y después desde dentro, ya que una vez que se ordenaron, salieron a relucir, sacaron su homosexualismo. ¿Y a quién atacan? No dicen el padre fulano, no dicen el sacerdote fulano, no. Los medios de comunicación denigran a la mamá. ¿Quién es la mamá? La Iglesia Católica. No dijeron el padre fulano, bla, 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 no. Se lanzaron contra la mamá. La Iglesia Católica es esto y esto y esto, el amañerismo. Eso es una verdad. Y yo, sin tener conocimiento de esto, mi hermano, como testimonio te lo digo, para la gloria de Dios, Dios me lo reveló sin yo saber las cosas que nos vendrían. Ahorita, antes de entrar a compartir la palabra, a compartir esta enseñanza, mi hermano, yo me iba a preparar, a ponerme a hacer la enseñanza. Cuando me recordé, dije, caray, me estoy preparando, no tengo ninguna lectura bíblica. Y dije, Señor, pues no tengo lectura bíblica, ayúdame. Y en un momento en que le clamo al cielo, me aparece la lectura que te acabo de leer. El Señor me la dio así.
Yo no la busqué. Dios sabe y pongo por testigo que yo no busqué la lectura. Solamente abrí la Santa Escritura y encontré lo que encontré. ¿Y qué dice al final? Volveré mi mano contra ti y quemaré tus impurezas. Esa es la purificación que nos espera. Purificaré tus impurezas con cal hasta quitarte todo lo sucio que tengas. Haré a tus gobernantes como eran antes. ¿Cómo eran antes? Obedientes, dóciles, santos, fieles. Y a tus consejeros como en otros tiempos. Entonces te llamarán ciudad fiel, lugar de la justicia. Cuando Dios haga todo esto que estamos hablando y viviendo, que hemos estado hablando de los mensajes de nuestra Madre Santísima del Cielo y la profecía que les acabo, y la visión que les acabo de compartir, créanme, mis hermanos, que esto va a suceder y pronto. ¿Y qué sigue diciendo? Sion, o sea, la Iglesia Católica, para que me entiendas, será librada, pero no sin un juicio. O sea, la Iglesia Católica va a ser purificada, pero no sin un juicio. Y son los justos los que se salvarán. Cuando dice los justos, no dice los santos, dice los justos, los hombres y mujeres, sacerdotes, cardenales y obispos que se esfuerzan por vivir en el único y verdadero magisterio de la Iglesia Católica, donde hablamos de Jesucristo, de nuestra Madre Santísima, y donde tomamos como arma el Santo Rosario y la Santa Cruz que Jesús nos ha dado para defendernos en los días que están por venir. Así que, mis hermanos, esto es lo que dice, ¿verdad? La palabra del Señor dice, rebeldes y pecadores, ¿escuchaban esto? No te conozco, hermano, hermana, pero aquí dice el Señor lo que hará con los rebeldes y los pecadores. Y aquellos que se alejen de Yahvé, o sea, de Dios, perecerán, morirán. Hermano, es tu decisión, es mi decisión. Tú sabrás lo que tú quieres. Así que ya sabes lo que estamos viviendo en nuestra Santa Madre Iglesia. La Iglesia Católica no es la que te han presentado otros sacerdotes, otros laicos, otros diáconos, otros obispos, otros cardenales, no. Esa no es la verdadera Iglesia Católica. Esos son los infiltrados, son los resultados, son las cosechas que se han levantado de los infiltrados que la señora que tejió la telaraña, Bella Dodd, que infiltró más de 1100 a 1200 jóvenes de la calle, vagos, borrachos, drogadictos, sin rumbo, sin moral, sin amor a Dios, sin fe, sin nada, fueron infiltrados en los seminarios para destruir la Santa Madre Iglesia por una orden directamente de Moscú en los años 30. Y déjame te digo que en los mismos años 30, San Maximiliano María Kolbe, un franciscano, este hermano escuchó en la plaza de San Pedro en Roma la siguiente frase: Satanás reinará y el Papa será su esclavo. De que tenga ojos y oídos que entienda. Así que, mi hermano, nosotros debemos de orar, usted y yo. Ya tenemos los ojos abiertos, ya se nos ha destapado lo que teníamos, lo que no sabíamos. Ya entendiste que Satanás pidió permiso para destruir la iglesia. Jesús se lo concede y Bella Dodd es la principal actriz anfitriona de todo esto que hoy en día tú y yo estamos viviendo. Pero aquí no ha terminado. Dios dice que los justos serán salvados. Así que, mi hermano, usted y yo no estamos llamados a ser santos, no estamos llamados a ser perfectos, sino estamos llamados a ser santos. Y la santidad solamente Dios nos la da a través de la perseverancia
en la misericordia de Dios y en los sacramentos, ¿verdad? Así que usted y yo, hermanos, estamos llamados a orar. Oremos, hermanos, por nuestra Santa Madre Iglesia. Oremos por todas aquellas personas que fueron dañadas, lastimadas, ultrajadas en su sexualidad, que fueron dañados en su pureza. Oremos por ellos, mis hermanos. No estamos haciendo ningún juicio. Estamos denunciando, estamos desenmascarando a los infiltrados de nuestra Santa Madre Iglesia, a los que no son verdaderos seguidores de Cristo, aquellos que no recibieron ese llamado. Pero ¿sabes una cosa? Tengo la certeza, mis hermanos, que si usted y yo oramos con ese amor y con esa entrega por nuestra Santa Madre Iglesia, te aseguro que más de uno de los infiltrados, de los que hoy en día atacan la iglesia, mañana serán los defensores de nuestra Santa Madre Iglesia, serán los nuevos Pablos del siglo XXI. Sí, mi hermano, sí, porque muchos de ellos, los que hoy en día están al frente, muchos son inocentes de todo esto, porque también fueron arrastrados, fueron corrompidos. Mis hermanos, si tú que me escuchas, hermano, que cantas, que predicas, tú que me escuchas, y yo, si no hubiésemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, no estaríamos aquí hablando del Señor. Ni tú eres digno, ni yo soy digno de este llamado. Nadie somos dignos. Todos tenemos en nuestro corazón la inmensa bondad de Jesucristo, que fue Él, que fue su amor tan grande, el que nos trajo a sus pies, el que nos rescató. Y así como me rescató a mí, y así como te rescató a ti, y así como ha rescatado a muchísimas personas, y así como la señora Bella Dodd, después de ser una comunista, una sierva de Satanás a través del comunismo, y haberse convertido al catolicismo y comenzar a defender a la Santa Madre Iglesia, así como sucedió con ella, puede suceder con algunos de nuestros purpurados, de nuestros clérigos, algunos sacerdotes, algunos obispos, arzobispos o cardenales. Todavía hay oportunidad de que por medio de nuestras pobres y pequeñas oraciones, nuestra Madre Santísima, que nos ha dicho que los sacerdotes son sus hijos predilectos, muchos todavía se pueden salvar. Y qué bueno que nuestra Madre Santísima está intercediendo, y nuestras oraciones y las tuyas van a ayudar para que nuestra Madre Santísima le aplaste la cabeza a Satanás y pueda salvarse muchos sacerdotes, muchos del magisterio de la iglesia, muchos obispos, muchos cardenales, porque nosotros también ayudamos a nuestra Madre Santísima a rescatar a sus hijos. Y recuerda que Dios nos regala su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad a través de nuestros hermanos sacerdotes. Ellos, infiltrados con vocación real o falsa, Dios puede escribir en ellos una nueva historia. Una nueva historia puede escribir. Así que, mi hermano, si tú, hermano, que me escuchas, tienes algún familiar, alguna persona que fue dañada, perjudicada por algún abuso sexual, yo te pido, mi hermano, mi hermana, que en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, de nuestra Madre Santísima, perdones. Perdones, porque solamente el perdón es el único que nos da la paz. Es el perdón que damos a los demás a través de nuestro Jesucristo, de nuestra Madre Santísima, de sus sagrados corazones de Jesús y de María. Ese amor es el único que es capaz de romper, de desatar esas ataduras de odio y de resentimiento. Si tú eres uno de ellos, te pido, mi hermano, mi hermana, o tienes algún familiar, te pido, mi hermano, mi hermana, que perdones. Perdona y llora. Sé que es duro lo que te estoy pidiendo, sé que tal vez es difícil, pero sabes una cosa, para Dios todo es posible.
yo te puedo decir que yo perdoné a las personas que más daño me hicieron y que hoy en día, por eso te puedo hablar de un Cristo vivo, de un Cristo de amor y de misericordia. Y por eso mismo, hoy te digo, hoy más que nunca, ser católico es una bendición. Hoy más que nunca, yo te invito, mi hermano, para que levantes la bandera de Cristo, levantes a Cristo como nuestra bandera. Levanta a Cristo, levanta tu fe, levántate en el nombre del Señor, levántate en el nombre de Jesucristo, porque nuestra Santa Madre Iglesia es inocente de lo que del daño que se infiltró. Así como nuestras familias, puede haber daño de personas que nos han causado, que nos rodean, así también le pasa a nuestra Santa Madre Iglesia. Así que mi hermano, hoy es el tiempo. Jesucristo te necesita. Jesucristo quiere rescatar tu vida, tu familia. Y Él quiere que, lejos de que ya tienes el conocimiento y las razones y los motivos por los cuales encontramos tantas fallas en nuestra Santa Madre Iglesia, lejos de juzgarla, no estamos juzgándola, sino que ya que conocemos la verdad, lejos de juzgarla, estemos unidos más a ella, orando, doblando rodillas, ayunando, haciendo oraciones en reparación, ofreciendo horas santas en reparación, ofreciendo ayunos en reparación, ofreciendo eucaristías en reparación, mi hermano. El Señor nos ha llamado para esto. Ya tienes las verdades, ya no tienes una excusa para atacar a nuestra Santa Madre Iglesia. Y así como Jesús te ha perdonado a ti y a mí, así nos pide Jesús que perdonemos. Amén. Mis hermanos, Dios y María Santísima les bendiga, mis hermanos. Dios y María Santísima les bendiga. Y recordemos, nuestra Madre Santísima, al final de esta batalla, el corazón de María Santísima triunfará. Nuestro mejor refugio es el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y esta, no te olvides, es el arma que Dios nos dio para luchar y pelear estas batallas. Así que, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén. Que Dios y María Santísima los bendiga. Nos ponemos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, no te olvides compartir este mensaje. Dale like en YouTube, donde dice todas. Comparte los mensajes, porque me han dicho que algunas personas no reciben algunas personas que se han suscrito a mi canal no reciben las demás notificaciones cuando las hago. Así que mi hermano, te invito para que, si te suscribes, escríbele donde dice suscribirse y le apachuras donde dice todas, para que te salgan todas las enseñanzas que compartimos. Es importante compartir este mensaje, mis hermanos. Ora por mí, yo estaré orando por ti. Suscríbete a mi canal en YouTube o en Facebook, y si tienes, escribe tus comentarios, y si tienes algunas cosas que Dios te ha revelado, te invito, si gustas, compartirlas conmigo. Con mucho gusto, aquí las compartiremos para que sigamos enriqueciendo nuestra fe y nuestra Santa Madre Iglesia siga expandiendo el Evangelio para salvar a todas las almas que más podamos arrancarle a Satanás para la gloria de Dios. Amén. Dios te bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.